Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos autoras, autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará nada más ni nada menos que el profesor Carlos Wilson Rodríguez Cárdenas, destacado docente en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Tiene una sólida formación académica, posee un título de doctor en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo y un magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es matemático egresado de la misma institución. Para abrir este programa especial, se compartirá el siguiente fragmento. Todas las cosas que pueden ser conocidas tienen número, pues no es posible que sin número nada pueda ser conocido ni concebido. Filolao, filósofo griego, discípulo de Pitágoras. Estimado profesor Carlos Wilson, ¿qué podría decirnos sobre esta frase? Y, bueno, para introducir el programa especial del día de hoy. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Hernando, por esta invitación. La verdad me siento muy complacido de estar aquí y los felicito por este gran programa, ¿no? Que, digamos, hace muy importante la labor de la Universidad Industrial de Santander en la cultura, en el arte, en el pensamiento, y que nos aporta muchísimas cosas, digamos, para el devenir, digamos, de la parte académica, de la parte cultural, de la parte científica de aquí de Bucaramanga y de Santander. Con respecto a esta frase de Filolao, pues ahí como que muestra la esencia de lo que es la relación que hay entre las matemáticas y el pensamiento, ¿no? Plantea una idea básicamente sobre la relación entre el conocimiento y los números. Esta afirmación sugiere que el número es fundamental para la comprensión y la concepción de todo lo que puede ser conocido, ¿no? Desde una perspectiva filosófica, esto podría interpretarse de varias formas, ¿no? Por un lado, puede sugerir que los números son una herramienta fundamental para la comprensión del mundo en general, el mundo que nos rodea, ¿no? El universo en el que estamos inmersos, ¿no? Muchos fenómenos naturales y conceptos abstractos pueden ser descritos y comprendidos a través de la aplicación de principios numéricos y de la matemática en general misma, ¿no? Por otro lado, también implica que el universo mismo está intrínsecamente ordenado y estructurado de acuerdo con principios numéricos. Esta idea, digamos, ha sido algo que ha trascendido durante toda la historia por diferentes filósofos y matemáticos, y que destaca que muchos de los fenómenos naturales o prácticamente todos los fenómenos naturales y los conceptos abstractos pueden ser descritos y comprendidos a través de aplicaciones de los principios numéricos y los principios matemáticos, ¿no? Plantea preguntas interesantes, ¿no? Sobre la naturaleza del conocimiento y sobre la parte cognitiva del ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿es el número una herramienta que utilizamos para entender el mundo o es una característica fundamental del mundo mismo que nos permite entenderlo? ¿Qué significa realmente conocer algo y qué papel juegan los números en este proceso, ¿no?
Entonces, aquí Filolao lo que está diciendo es que existe una conexión inherente entre las matemáticas, el pensamiento, el desarrollo científico y cultural, ¿no? En una sola frase hay toda esa filosofía, ¿no? Increíble la profundidad que nos deja esta frase que Filolao justamente nos comparte. Ahora bien, estimado profesor Carlos Wilson, con el propósito de dejarle al pensamiento a nuestros oyentes, una cuestión al pensamiento a nuestros oyentes, ¿qué pregunta desearía plantearnos antes de la pausa? Bueno, yo creo que, ya que estamos hablando de filosofía, ¿no? De pensamiento y de cómo se relaciona esto con las matemáticas, yo creo que la pregunta adecuada en este momento sería: ¿cuál ha sido la influencia de las matemáticas en el pensamiento? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Filosofía de las Matemáticas, Lenguaje. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada y ya conectándola con el propósito y con los autores que su merced trae para el programa del día de hoy? Bueno, como te comentaba antes y teniendo en cuenta lo que reflexionamos sobre Filolao y su frase, pues es indiscutible que las matemáticas pues guardan una relación intrínseca y muy profunda con el pensamiento del hombre, ¿no? Que ha sido completamente importante en el desarrollo no solamente del pensamiento, sino de la cultura, de la idiosincrasia de cada una de las civilizaciones que han transcurrido en la historia de la humanidad, y que hace parte inherente de todo el proceso de desarrollo, ¿no? Científico, tecnológico, incluso religioso, que ha habido durante toda la historia de la humanidad. Y para eso, pues, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? De personajes que que han sido muy influyentes en toda la historia de no solamente de la ciencia, sino en general en toda la historia política, cultural, religiosa de la humanidad, que también han sido las dos cosas, ¿no? Filósofos y matemáticos. Yo tengo una lista un tanto larga, pero que aún se queda corta en realidad con respecto a esta relación o a personajes que han tenido esta relación entre las matemáticas y la filosofía, pero que podemos encontrar, digamos, un precursor de todos ellos, ¿no? Y estamos hablando yo creo que esto es siglo V, ¿no? Antes de Cristo. Tales de Mileto es tal vez considerado el padre de la filosofía, ¿no? Como que el primer pensador, el primer filósofo reconocido como tal, por lo menos de la Magna Grecia, ¿no? De la antigua Grecia. Un personaje nacido allí en Mileto. Mileto, digamos, es una población que queda en las costas del mar Mediterráneo, en lo que hoy es Turquía, pero que en esa época pertenecía al Imperio griego. Y seguramente muchos han escuchado de la relación de Tales de Mileto con
las matemáticas, ¿no? Hay dos teoremas de la geometría muy importantes que demostró Tales de Mileto, ¿no? Uno es el teorema fundamental de proporcionalidad y el otro tiene que ver con un teorema sobre triángulo rectángulo, ¿no? Que dice que todo triángulo rectángulo está inscrito en una semicircunferencia. Esos son avances muy importantes en la geometría, ¿sí? Digamos, pre-euclidiana, desarrollados por un filósofo, porque prácticamente el trabajo de Tales de Mileto era ser filósofo, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? O sea, ¿por qué razón a Tales se le conoce como el padre de la filosofía? Porque es el primero que empieza a utilizar la lógica y la razón para hacer una descripción del mundo, para indagarse por el origen de las cosas, ¿no? Esto, aparte o en contraposición de lo que se tenía antes, que era simplemente las explicaciones dadas por mitos y leyendas, ¿no? Esas explicaciones creacionistas de dioses y seres superiores, ¿no? Entonces, Tales reemplaza estas teorías por unas teorías donde, bueno, tiene que haber otro ente que nos dé el origen. Para Tales, en ese momento, por ejemplo, el origen de las cosas era el agua, que era el principio de todas las cosas, porque el agua estaba sumergida en todo. Entonces, de ahí en adelante, pues se producía el desarrollo de todas las cosas, ¿no? De todas las cosas en el universo, ¿no? Incluyendo, digamos, a los mismos seres humanos. Después tenemos otros personajes también que hace parte de la historia filosófica, que han sido, digamos, también muy importantes en ese desarrollo del pensamiento, como fueron Anaximandro, Anaxímedes, Pitágoras, que fueron discípulos de Tales, ¿no? Y que desarrollaron también sus teorías sobre los orígenes, ¿no? Sobre los orígenes del universo, el origen, esas visiones cosmológicas, ¿no? Que se tienen sobre el origen del universo. Entonces, Anaximandro, discípulo, tal vez la mano derecha de Tales, tenía un pensamiento un tanto distinto acerca del origen, un tanto distinto al de Tales, ¿cierto? Para él, el origen de las cosas era indeterminado, pero estaba en continuo movimiento y era eterno. Eso era lo que llamaban ellos en esa época, bueno, el arjé, el origen de las cosas, cómo era ese origen en ese momento. Anaximandro no solamente pues era filósofo, sino pues era geómetra, era geógrafo, astrónomo, ¿sí? Es como considerado el primer científico del mundo, porque es quien empieza a hacer experimentación para lograr obtener el conocimiento de las cosas, ¿no? A partir de la experimentación, ¿no? Y del razonamiento, por supuesto. La lógica, el razonamiento y la experimentación. Discípulo de él está Anaxímedes, o sea, discípulo de Tales y de Anaximandro, ¿no? Porque como te decía, Anaximandro era discípulo de Tales, pero se volvió luego su mano derecha y también enseñaba allí en la escuela de Mileto. Anaxímedes era compañero de estudios de Pitágoras, ¿sí? Y Anaxímedes también, pues digamos, seguía esa misma línea. O sea, la escuela de Tales era una escuela matemática filosófica, porque pues todos los discípulos de allí salían siendo geómetras, ¿cierto? Y pensadores. Entonces Anaxímedes tenía otra visión distinta que del origen de las cosas, donde creía que el origen de las cosas era el aire, a diferencia de Tales, que era el agua, a la diferencia de Anaximandro, que decía que las cosas era algo indeterminado, que el origen de las cosas era algo indeterminado. Pero tal vez el más conocido de todos pues es Pitágoras, ¿no? Nada más ni nada menos que justamente Pitágoras pone como arjé también dentro de su propia visión el número. Exactamente. Y bueno, y yo creo que si hacemos una encuesta, ¿sí? Y le preguntamos a la gente, a cualquier persona, ¿no? En la calle, ¿no? Al vendedor o al científico o al comerciante, sí, a cualquiera que sea, bueno, que nos dé el nombre de un matemático conocido.
seguramente el más popular entre todos va a ser Pitágoras, ¿no? Pitágoras, conocido por el teorema de Pitágoras, que probablemente ni siquiera era de él, ¿no? O sea, hay vestigios que se muestran que el teorema de Pitágoras por lo menos era conocido 1000 años antes de Pitágoras. De hecho, por ejemplo, para la construcción de las pirámides de Egipto fue fundamental ese teorema. Ni siquiera se cree ahora que el mismo Pitágoras lo demostrara. Por supuesto, hay demostraciones pitagóricas del teorema, pero seguramente hubo antes algunas otras demostraciones. Por ejemplo, es muy probable que la primera demostración sea de la cultura china, ¿no? La demostración de este teorema. Pero eso no le quita la importancia en realidad de Pitágoras, ¿no? Pitágoras forma pues lo que se llamó la escuela pitagórica. Entonces la escuela pitagórica era una escuela, era como una secta religiosa, porque, bueno, digamos ahí, devolviéndonos un poco, tal vez el mismo Tales de Mileto le aconseja a Pitágoras que se vaya a viajar por el mundo para conocer diferentes culturas que enriquezcan su conocimiento. Entonces viaja a Egipto, viaja a Fenicia, a Babilonia, a diferentes sitios del mundo. Algunos dicen que también estuvo en la India. Y entonces se empapa de todas esas culturas, ¿no? Y de la ciencia y de las matemáticas que se hacían allí. Entonces, por ejemplo, recordemos que los egipcios son los precursores de la geometría. Los fenicios de la aritmética, de la astronomía, así como los babilonios, también tuvieron muchísimos aportes. De los babilonios, por ejemplo, sabemos que tenemos el sistema hexagesimal, ¿cierto? De ello, por ejemplo, la división del círculo en 360 partes, esto como un desarrollo posterior al horóscopo, porque eran excelentes astrólogos, ¿no? No astrónomos, pero sí astrólogos. La forma de contar las horas en el reloj. Bueno, tuvieron muchísimos aportes y Pitágoras entonces se impregna de toda esta cultura y seguramente con sus viajes a Asia también se impregna de la cultura religiosa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Pitágoras es contemporáneo de Mao Zedong, de Buda, de Confucio, ¿no? Que son los precursores de las principales religiones orientales, ¿no? El taoísmo, el confucianismo, el budismo. Y con toda esa recolección de toda esa información, de toda esa cultura, pues llega a Grecia, ¿no? Llega a Cretona a formar su escuela pitagórica, ¿sí? Y por supuesto se vuelve un centro del conocimiento. Lo malo es que era muy hermético, ¿no? Es decir, aquí era una escuela grande, ¿no? Tenía más de 600 miembros en la escuela, pero tenía la prohibición de que los conocimientos y las cosas que se hablaran allí dentro de la escuela salieran a la luz pública. Y por supuesto ellos tenían una gran influencia, ¿no? Una gran influencia política y cultural pues en Grecia, ¿no? Esto no le gustó a mucha gente y por eso terminaron destruyéndolo, ¿no? Quemando la escuela y tuvieron que salir los pitagóricos huyendo de allí. Pero es indiscutible que el pensamiento pitagórico pues es la base de todo el pensamiento científico de ahí en adelante, ¿no? En la historia de ahí en adelante. Ellos, por ejemplo, fue Pitágoras el que acuñó, el que definió términos como matemáticas y filosofía, precisamente. ¿Sí? Matemáticas quiere decir aquello que se puede aprender, ¿no? Viene del griego matema, que significa estudio de un tema, ¿sí? Y filosofía, que se puede partir en dos. Una es philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. O sea, la filosofía es el amor a la sabiduría. Entonces, por supuesto, esto tiene una gran influencia sobre toda la filosofía y sobre toda la matemática que vinieron posteriormente, ¿no? Todos estos filósofos hacen parte de lo que se llamó la filosofía presocrática, ¿no? Eran muy preocupados precisamente por
el estudio del origen del universo, del origen de las cosas, ¿sí? Hasta precisamente Sócrates. De Sócrates ya esto es siglo III tal vez, ¿no? Claro, por supuesto Sócrates bajo la influencia de todas las escuelas, o sea, Sócrates fue descendiente de la escuela pitagórica, es decir, también tuvo toda esta influencia de toda la filosofía de Pitágoras. Pero Sócrates entonces se preocupa más, se vuelve más humanista, ¿no? Se preocupa más por la polis, ¿no? Por el devenir del propio ser humano, de sus problemas, de sus angustias, de sus retos, ¿sí? Y su filosofía entonces es basada en eso mismo, ¿no? Y se produce ahí, digamos, una inconveniencia, digamos, con los sofistas presocráticos. Desde ahí, estimado profesor Carlos Wilson, digamos, la matemática entendida como lenguaje parte entonces de una abstracción, como bien lo comentabas hace un inicio, el tema del número. Viene pues antes de Tales toda la visión como mitológica, mítica, etcétera, para explicar las realidades como tal. Ahora, con Tales se demuestra, y es como el ejercicio que se le reconoce desde la historia misma, como el que parte de esos axiomas, esas abstracciones, de ahí las conjeturas, de ahí también finalmente los teoremas, que es un ejercicio muy habitual en el saber matemático, en el lenguaje matemático, y que parte un antes y un después de lo que es la demostración, inclusive desde la misma geometría y en general aritmética, entre otras. Y ahí, pues, los mismos discípulos y las escuelas y demás personajes que has estado comentando al respecto. Ahora bien, desde la misma historia, antes de finalizar, estimado profesor Carlos Wilson, ¿qué decir alrededor pues de un discípulo aristotélico como lo fue Euclides? Y de ahí, finalmente, Arquímedes. Sí, déjame comentarte algo precisamente de lo que estabas mencionando. Tal vez el principal aporte de la escuela pitagórica, ¿sí?, es la formalización de los conceptos. Es decir, introducir la necesidad de demostrar las proposiciones matemáticas de manera inmaterial, intelectual, al margen de su sentido práctico. Entonces, para los pitagóricos, los números son entes abstractos, ideas de la mente con existencia propia, al margen de los objetos que representan. Y de ahí en adelante, digamos, tiene ese protagonismo los números. Bueno, ahora de Euclides. Euclides recibe, digamos, en realidad no sabemos mucho de Euclides, de su propia persona. Lo único que sabemos de él pues fue curador de la Biblioteca de Alejandría, ¿cierto? No sabemos mucho de sí mismo. En realidad no es muy claro dónde nació. Sabemos que estudió en Atenas, posiblemente nació en Atenas, pero no se sabe bien acerca de él, pero sí de su obra. Y yo creo que la obra de Euclides ha sido trascendental, ¿sí?, para todo el desarrollo de las ciencias. ¿Qué es lo que hace Euclides? Hacer enciclopedia, ¿no? O sea, desarrollar, escribir, ¿no?, en su libro de los elementos, todo el conocimiento matemático que había hasta ese momento. Pero no escribirlo de cualquier forma, sino formalizarlo a partir, digamos, de unas premisas, a partir de una cierta axiomática, donde todo se vuelve formal y, por supuesto, sigue las ideas de Pitágoras. Bueno, Pitágoras, Platón, Aristóteles, ¿no?, que todos ellos, digamos, son descendientes de esa escuela pitagórica. Entonces sigue esas ideas para hacer este enciclopedismo, pero muy formal y muy racional, de todo el conocimiento matemático. Los elementos de Euclides es tal vez el libro más importante de la historia de las ciencias. Hay muchos trabajos de diferentes personajes muy influyentes en las ciencias y en la filosofía que han seguido este mismo esquema que sigue Euclides en ese libro de los elementos, ¿no? Bueno, en realidad no es un libro, son 13 libros,
que compendian todo el conocimiento de esa época en esos tomos, ¿no? En esa forma. Estimado profesor Carlos Wilson, hay más personajes que justamente se nos van escapando, pero lo interesante es que este no será el primer y único programa de matemáticas. En una próxima ocasión seguiremos profundizando al respecto. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado, profesor Carlos Wilson, por su participación y sus valiosos aportes. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación, la verdad me siento muy honrado y nuevamente, ¿no? Felicitaciones por estos espacios y a ti por tener este emprendimiento, ¿no? Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, a la Escuela de Filosofía, ¿no? Un abrazo para todos. Muchas gracias, estimado profesor Carlos Wilson. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.